Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos guíe para entender cómo hemos de apreciar, honrar y celebrar este país, oh Dios, y ser parte de lo que fue desde el principio, de desear tu bendición, buscar lo que te agradaba a ti, caminar en tus caminos en justicia para la prosperidad, llegar a un país que estaba recién naciendo, Señor, y que nosotros podamos ver que esto es no voluntad de hombres ni de fuerza de hombres, sino esto nació en el cielo, en el corazón de Dios, en base de un pueblo que escogió buscar el agrado del Dios invisible. Padre, que tú nos ayudes a entender estos asuntos para que nosotros también en nuestras vidas tomemos decisiones permitiéndote a ti dirigir nuestra prosperidad. Tú, el que dijiste que si el Señor no edifica la casa, en vano es el esfuerzo de aquellos que intentan. Padre, danos gracia y favor, llénanos de tu espíritu y abre los ojos de nuestro entendimiento. Danos paz y seguridad en la certeza de tu palabra, Señor. Los cielos y la tierra pasarán. Tu palabra permanece para siempre y no pasará, Señor. Te damos gracias por los Estados Unidos. Damos gracias por una nación que buscaba el favor del Dios de los cielos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Padre, bendice nuestro tiempo y ayúdanos a vivir la vida en un entendimiento que hay naciones que agradan a Dios y hay naciones que aborrecen a Dios. Bendice tu palabra como una buena semilla sembrada en un buen corazón que dé un buen fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, queremos entender que hay los que llegan a este país y quieren gustar de la prosperidad económica, de las oportunidades de desarrollo y de alcanzar una expresión libre de ideas y de comercio y nunca ven a Dios en el por qué esta nación existe. Dios, el que determina los asuntos de los hombres aquí en la tierra, cuando ellos estaban formando los documentos de la Declaración de Independencia de Inglaterra, fueron documentos, yo como abogado he estudiado bien fuerte estos documentos porque lo veo fascinante que estos documentos, aunque son documentos históricos y gubernamentales, hay una unción, una presencia divina de Dios sobre estos documentos para poder crear esta nación. En tiempos antiguos no solía las naciones lidiar con personas piratas. Nadie iba a tomar a los Estados Unidos como una nación digna de intercambiar comercio y darle la deferencia si no era un pueblo digno y honrado. Tenía que haber nacido el país bajo la bendición del Señor, porque Dios se hace enemigo de todos los rebeldes. Dice Dios que donde hay un medio ambiente rebelde, lo dice en el Salmo 68:6, si los inicios de este país fuesen rebeldía, la Biblia dice los rebeldes habitarán en una tierra seca. Ellos sabían que si ellos se rebelaban contra Inglaterra y no tenían el favor del Dios del cielo, nada iba a suceder, porque la rebeldía no lleva a la prosperidad, la rebeldía no lleva a la paz, no tiene resultados favorables, sino que el rebelde puede esperar desolación, porque está enfrentando en su rebeldía. Dice la Biblia que la rebeldía es como el pecado de la hechicería. Cuando tú andas en una rebeldía, Dios y el favor de Dios no está sobre ti.
Así que los documentos, la Declaración de Independencia que fue firmada, que inició este país, tenía que ser un documento diciéndole: Dios, nosotros hemos tratado bajo toda circunstancia de honrar nuestras autoridades en Inglaterra, porque ellos sabían que si Dios no estaba con ellos no se iba a lograr nada. Mas ellos dicen: pero basado en esta 27, y ellos pusieron las causas, 27 evidencias que Inglaterra no es una autoridad legítima, porque han abrogado tu ley, están ejerciendo un poderío y una autoridad que tú no respaldas. Así que en base de que ellos no son legítimos como autoridad, nosotros vamos a formar un gobierno y una nación bajo la sombra del Altísimo. Y cuando ellos inician, a diferencia de Haití, que dedicó el país a Satanás, ellos comienzan, lo tengo aquí en los documentos, diciendo, los que vinieron acá, dijeron: el país de los Estados Unidos va a existir para demostrar la gloria de Dios. Otra vez, no era el esfuerzo humano, era algo que Dios iba a lograr. Y entonces las palabras de los padres de la nación dijeron estaban teniendo un gran desafío de ponerse de acuerdo. Y uno de los hombres que fundó el país, Benjamin Franklin, de Filadelfia, dijo: mientras más yo vivo, soy convencido que hay evidencia de esta verdad. Dios es el que gobierna los asuntos de los hombres. Él decía: todos lo estamos tratando de hacer y lograr un objetivo, pero si Dios no está en el asunto, no vamos a ser eficaz, no vamos a ser exitosos. Y después él dice, hablando más de esta situación, sin la asistencia, la ayuda divina, todos los esfuerzos humanos para formar un gobierno nuevo va a fracasar. Y estoy convencido que si un pájaro no puede caer al piso sin que Dios se dé cuenta, basado en las enseñanzas de Jesús, es improbable que una nación pueda levantarse sin que Dios lo ayude. Ellos estaban convencidos que si Dios no ponía todos los ingredientes y las recetas de esta nueva nación, nunca iba a lograr llegar a ser una realidad. Le decían el nuevo experimento de la democracia, que sería un pueblo gobernado por la bendición de Dios. Todos los documentos originales de las 13 colonias iniciales decían: solo aquellos que crean en Jesucristo y que vivan la Biblia pueden tomar una oficina pública. Tú no podías ser un ateo, no puedes ser un incrédulo, no puedes ser un brujo, un rebelde, no pudiera ser musulmán, a menos que para dirigir un puesto en los Estados Unidos, si no se fundaba en la palabra de Dios y en la fe cristiana, para ser gobernador, para ser alcalde, para ser un presidente del país. Tenía que ser una persona que conocía a Dios. Entonces, cuando uno está buscando ver quién ocupa estos oficios, entonces las personas buscan a ver a quién voy a votar para que sea mi gobernador del estado, mi alcalde de la ciudad, mi presidente de la nación. Y casi siempre es alguien que está de acuerdo contigo. Si no estás de acuerdo, que tú dices, es un pésimo presidente, malo. Y tú dices, ¿por qué? Porque él no cree lo que yo creo. Entonces, la realidad es que cuando uno entra en esos asuntos, y yo también,
veo los candidatos que van a tomar posiciones dirigentes en esta nación y yo digo, ¿por quién voy a votar? ¿Quién es la persona que yo voy a seleccionar para que tome la oficina de presidente? Tiene que ser una persona estudiada. Yo no voy a poner un analfabeto ahí, no voy a poner un tonto, no voy a poner un necio, no voy a poner un vulgar, una persona que no tenga su vida en orden. Pero entonces yo leí esto en Daniel 4:17 que me dejó entender que esto no son asuntos de hombres. Los hombres quieren pensar que ellos quitan y ponen los presidentes. Pero aquí en Daniel 4:17 dice, hay una sentencia, un decreto de aquellas personas que vigilan los asuntos en la tierra por dicho de los santos, la resolución. Y esto es para que conozcan los vivientes. Si estás vivo, levanta la mano para que tú conozcas que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Es Dios el que pone y quita. El Altísimo gobierna, administra el gobierno en el reino de los hombres y que a quien Él quiera se lo da para dirigir. Él escoge presidentes, gobernantes y alcaldes y constituye sobre estos asuntos al más bajo de los hombres. Ahí yo me pongo bravo. ¿Cómo que Dios pone en esos lugares los miserables más grandes? Nosotros no pensábamos eso. Y nosotros nos indignábamos. ¿Cómo ese va a dirigir el país si es un... Pero ¿quién lo puso ahí? El Altísimo. Y Él le da a cada uno la autoridad que necesita para cumplir con el propósito de Dios. Y esto me molesta. A mí no me gusta eso. Yo no pondría sobre las naciones, sobre los reinos, al más bajo de los hombres, a las personas más indignas, los mal educados. Y esto nos da ahora, me lleva a mí, por lo menos, a decir, Señor, no tengo opinión sobre el asunto. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé todas las cosas. Yo no sé lo que Dios está tratando de lograr. Y si yo opino sobre el asunto, yo me estoy siendo un soberbio. Porque ¿quién soy yo para gobernar las naciones? Eso le participa, le corresponde a Dios. Cuando estaba en Jerusalén, estaba en Israel en el 2007, habíamos hecho como iglesia un viaje y fuimos a visitar a la Tierra Santa. Estaba en el hotel en Jerusalén y el muchacho que estaba atendiéndonos en el hotel decía, no, porque el presidente de los Estados Unidos es un idiota, no sabe lo que está haciendo. Y yo le dije, déjame hacerte una pregunta. Y fue una opinión que dio en un determinado tiempo. Le dije, ven acá, cuéntame un poquito de cómo tú diriges tu familia. Y dice, no, yo perdí mi familia porque no supe cómo dirigir. Y le dije, ¿cómo tienes una opinión sobre alguien que dirige millones de personas cuando tú no puedes ni ser un ejemplo digno de dirigir una sola familia? Entonces vemos que la tarea que tienen estos gobernantes es que nosotros oremos por ellos. Eso es lo que corresponde por nosotros. No es opinar, no, yo haría esto y yo no atacaría a Venezuela, yo dejaría que Maduro, tú no sabes ni sacar la basura de tu casa, va a estar limpiando las naciones. Entonces, no corresponde que nosotros tengamos una actitud soberbia. Más bien, todas estas cosas lo que hace nos maravillan. En un tiempo atrás estábamos aquí en la iglesia, ya llevamos 28 años, como a los 15 años de ser iglesia, se reunieron todos los pastores
y me dijo, Joaquín, tú tienes que tomar decisiones y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. ¿Y por qué tú no coges por aquí? ¿Por qué tú no haces? Mira, vamos a hacer algo más fácil. Éramos 15. Pónganse ustedes 14 en un cuarto, los puse ahí en la conferencia, los 14 pastores. Pónganse de acuerdo. Y cuando ustedes se ponen de acuerdo, lo que ustedes digan lo vamos a hacer. Salieron peleados. Me vinieron, me abrazaron, me besaron, dijeron, no sé cómo tú soportas tantos necios. Y ellos pudieron saber que cuando los hombres se reúnen para hacer cualquier cosa, es algo difícil. Es algo, yo diría, imposible ponerse de acuerdo. Grandes, jóvenes, lindos y feos, tratando de ponerse de acuerdo. Pero ¿sabes qué? Hay algo sobrenatural. No diciendo que los Estados Unidos es un país sin errores, sin defectos, sin situaciones vergonzosas, torcidas. Pero estos asuntos están bien por encima de todos los hombres. Hay un Dios que gobierna estos asuntos para la gloria de su nombre. Efesios 1:11 dice, nosotros hemos obtenido una herencia. Dios nos ha predestinado conforme a un propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si algo te hace pensar que los demócratas van a dañar al país, estás en tremenda equivocación. Si algo te hace pensar que los republicanos van a mejorar el país, está súper mal. Es la mano soberana de Dios que está dirigiendo la historia para conllevar sus propósitos y sus designios. Y muchas veces tenemos que orar, Señor, yo no lo veo, no lo entiendo, no sé cómo lo hace, pero confío que tú eres un Dios fiel. Tú sabes cómo eliminar lo que está mal y tú sabes preservar al justo para tu obra. Y yo confío en ti. Uno de los versículos que queremos tocar es Salmo 75:6, que Dios es el que levanta y Dios es el que causa que las cosas se pongan en su lugar, porque ni el oriente, ni los chinos, ni los americanos, el occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. No es el oro ni el petróleo del Medio Oriente. Versículo 7, es Dios el juez. Él sabe humillar a uno y Él sabe prosperar a otro. Y entonces nosotros tenemos que llevar nuestro corazón a esa realidad. Y lo mejor que podemos hacer, Señor, líbrame tener una opinión. Haz como tú soberanamente quieres hacer. Y Él sabe levantar y prosperar a uno. Y Él sabe cómo escachar las cucarachas. Las cosas que no conviene, Dios tiene una forma formidable de tratar con ellos. Allí en Génesis 6:5 dice que Dios vio a la tierra. Esto fue en el diluvio, donde Dios vio la multitud, la muchedumbre de las personas. Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de sus pensamientos en su corazón era continuamente ser el mal, solamente hacia el mal. ¿Y qué hace Dios? Dios trae tremendo diluvio, acaba y arrasa con la humanidad y preserva a Noé y su familia. Y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Muchas personas dicen, ay, Dios va a hacer... causar que la mayoría, sí, Dios es capaz de preservar a los justos, aquellas personas que le agradan a Él. En Génesis 11 tenemos otro acontecimiento que muestra el corazón de Dios. Génesis 11:1, que dice que toda la tierra tenía un solo lenguaje, una lengua, una misma palabra. Y versículo 2, dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4, y dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre.
cuya cúspide llegue al cielo. Los hombres poniéndose de acuerdo nuevamente para no consultar con Dios. Hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos por toda la faz de la tierra. Ellos tienen sus planes. Ellos ven y consultan y conspiran, y Dios de los cielos se ríe. Dios tiene unos planes. Versículo 5: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7: ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje, su lengua, para que ninguno entienda el habla a su compañero. Versículo 8: y así esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Ellos se ponen de acuerdo para decir, mira, vamos y conspirar y para que no nos rieguen. ¿Y sabe lo que hace Dios? Los riega. Dios hace lo que Él desea en un momento y un instante. Poder confiar en la soberanía de Dios. Y lo hizo en este país en muchos aspectos. Nosotros somos los que tenemos que aprender de quién es el que está viendo las cosas por encima de lo que existe. Todos los fundamentos de esta gran nación están en base de una actitud, un proceder. Yo estaba hace años, tenía un juicio y yo tenía un caso legal y estaba defendiendo a una mamá con una criatura de 6 meses. Y yo me fui ante el tribunal y yo tenía un denuedo y un celo. Yo decía, juez, no es posible que tú le des a este esposo estas criaturas. Hay doctrina legal que dice en los años tiernos el bebé tiene que andar con la mamá. Ahí es donde corresponde estar. Y el juez dice, ¿y cuál es tu preocupación? Bueno, tú estás obsequiando la custodia de este bebé a este hombre, y este hombre es un perverso que vive con otro hombre. Es homosexual. Y entonces es un medio ambiente peligroso para una criatura. ¿Y sabe lo que dice el juez? ¿Qué tiene que ver? Yo también vivo con mi novio. Y ahí yo estaba desarmado. Pero se han corrompido aquellas personas que están en los tribunales tomando decisiones. Han perdido el temor de Dios. Han perdido la mente sana. En Isaías 1:28 Dios dice, y yo restauraré a los jueces. ¿Verdad? Voy a restaurar. Vamos a buscar este versículo porque es bien importante. Cuando Dios empieza a transformar a una nación, Él comienza poniendo personas rectas en posiciones de tomar decisiones para que el pueblo se beneficie de estas personas, de estos asuntos. Estábamos leyendo Isaías 1:26, ahí está, yo decía 28. Restauraré tus jueces como lo fue en el principio, tus consejeros como era antes. Entonces las ciudades tendrán justicia y la ciudad será llamado fiel. Entonces estamos sabiendo que Dios está poniendo personas en responsabilidades de gobierno que tengan el temor de Dios. Personas que están consultando con lo que le agrada a Dios y con lo que no le agrada a Dios. Y en un sistema secular, ellos piensan que en Dios se creía cuando no conocíamos tanta ciencia. Pero ahora que conocemos muchas cosas, ya no necesitamos creer que Dios existe. Y eso es una perversión de la realidad. Porque Dios sigue siendo soberano sobre todas las naciones.
La persona que busca el favor de Dios prospera. La persona que agrada guardando la palabra de Dios tendrá paz. Es increíble ver cómo somos saturados con profunda depresión, con ansiedades que no podemos soportar, con insomnias. Estamos desesperados con fobias, con ansiedades y preocupaciones que nos tormentan. Y eso, el ejemplo fue nuestra mamá cuando estamos siendo criada. Mientras más dificultad era criar los hijos y tratar de velar por ellos, estaba tomando pastillas de los nervios, pastillas para dormir, pastillas para esto, y estaba empastillada. Pero cuando llegó Cristo, Él rompió toda esa tortura. Le dio profunda paz, confianza, seguridad. Pudo ella disfrutar, no solamente, ella estaba diciendo 4 hijos, 17 nietos y 17 bisnietos. Ahora vienen 6 más. Pero estamos viendo la bondad del Señor en todos los asuntos. En Daniel capítulo 4 vemos que hay un rey que en su prepotencia, él dice haber comenzado el reino para la gloria de su majestad. ¿Qué significa? Él estaba diciendo, mira todo lo que yo he hecho para disfrutar mi poderío, para poder jactarme en mi capacidad. Y entonces ahí está, vamos a leer, estamos leyendo Daniel capítulo 4, versículo 30. Habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Él ya había tenido un sueño que mostraba lo que iba a venir, y cuando él llama a Daniel, Daniel le dice, esto significa que tu reino se te va a quitar. Dice que 12 meses después él no se arrepintió y estaba andando en la soberbia de que su poder, que su edificación, su casa real, su fuerza para la gloria de su nombre. Y dice el versículo 31, aún estando las palabras en su boca, cuando vino una voz del cielo y habló más fuerte y dijo, a ti se te dice, Nabucodonosor rey, tu reino será quitado de ti. Entonces yo me maravillo viendo los noticieros donde los hombres el presidente Trump y su gabinete, Marco Rubio y todos esos expertos en cuanto a avanzar la grandeza de los Estados Unidos, y Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Nunca hablan que Dios está entre los panes. Yo sé de vez en cuando para apaciguar al pueblo cristiano, él dice Dios le bendiga, y después hace algo aterrador que muestra que es un impío. Entonces estamos viendo que tantas personas andan como este rey, y en ese instante dice el reino le fue quitado, versículo 32, y se hizo habitar, fue arrojado, y con las bestias del campo fue su habitación. En un segundo todo lo que se jactan ahora se están apacentando como si fueran bestias del campo. Hasta, dice la Biblia aquí, que reconozcan que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Y Él lo entrega a quien Él quiere. Muchas personas dicen, ¿y por qué Dios hace eso? Yo tengo una respuesta, porque le da la gana. Simplemente, ¿quién eres tú para cuestionar el hacedor? Tú eres el barro, Él es el alfarero. ¿Sería bueno que el barro le diga al alfarero, no sabes lo que haces? Es absurdo. Pero entonces nosotros tenemos que celebrar esta nación en una forma de entender que hay un Dios por encima soberanamente todo lo que está aconteciendo. Y Él lo mismo va a derrocar
al que trata de interferir, sean los medios, sean los periodistas. Yo veo los periodistas y se hacen tan prepotentes, tan arrogantes, de estar opinando sobre situaciones. Entonces, ven acá, muéstrame tu familia. Ahí voy a saber que no sabes nada, porque ni a los tuyos sabes ser una bendición, ni a los tuyos, hombres que se jactan y se llenan de palabras, de cuestionar todas las cosas, pero en el ciclo de su liderazgo privado, entre su esposa y él, entre sus hijos y su casa y sus finanzas, vemos que hay gran vergüenza. Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros. A mí me encanta celebrar, veo ocasión en todo para alegrarme. Yo siempre digo a las personas, no me traigan malas noticias, porque yo no tengo necesidad ni me encanta deprimirme. Y yo le digo a la gente, mira, no me desanimes. Yo no voy a permitir que tú vengas a dañar y beber de aguas amargas. Yo tengo que ver lo que dice la Biblia. Dios está sobre todas las cosas. Ahí leemos siempre Apocalipsis 15:11, que dice al final de la historia. 15:11. Al final de la historia dice todos los reinos. Versículo 11. Apocalipsis 11:15. Ahí está. Dice ahí, los reinos del mundo. ¿De qué mundo? De este. Han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. A nosotros cuando éramos niños, los padres nos leían los cuentos de noche y decían, colorín colorado, esto se ha acabado. ¿Sabe? Ese es el final de la historia. Todos los reinos van a culminar a estar bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo no quiero que en el intermedio que alguien me venga a estar vagando. Pero tú eres comunista, él es republicano, eres demócrata. La gente no sabe ni qué soy. ¿Sabes? Soy cristiano, amador de Cristo. Creo en la palabra de Dios. Creo que al final de toda la historia va a permanecer y prevalecer el Dios que comenzó la historia. El que comenzó terminará la obra. Ese es Filipenses 1:6. Estamos plenamente convencidos de que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No deje que nadie venga a ti a turbarte, a robarte, porque hoy día hay un sector de personas que dicen, ay, no, yo no celebro esto, no celebro lo otro. Dice que el de corazón alegre tiene una fiesta continua. No se nos acaba la fiesta de ver en todas las cosas motivos para gozarnos. Salmo 118:24 dice, este es el día que el Señor ha hecho para gozarnos y alegrarnos en él. No es para tomarte un vaso de amargura, de resentimiento, de falta de perdón. No se puede creer que en Nueva York están votando por personas incrédulas, personas que aborrecen a Dios, aborrecen la palabra de Dios, no forman parte del reino de Jesucristo. Y todo Nueva York está votando por este individuo. Y tú dices, ¿y cuál es su motivo? Que son impíos. Los impíos actúan impíamente. Pero tú y yo vamos a gozarnos y celebrar la bondad del Señor. Y no con eso estamos justificando a nada de la maldad que existe en el planeta. Estamos nosotros levantando la bandera del Señor. Y quiero leer este versículo que creo que es importante. Dice que el pecado llega a ser la destrucción de cualquier país. Proverbios 14:34.
Alguien que está promoviendo aquello que no le agrada a Dios, eso no prospera una nación. La grandeza de una nación es la justicia, es la medida de Dios, pero el pecado es afrenta a todas las naciones. Lo que destruye una nación es un pueblo pecaminoso. Habían mandado los franceses en el 1876, mandaron a Alexis de Tocqueville, era un historiador francés, en una delegación de Francia, y le dijeron a él y a su equipo: vaya a esa nación nueva que es una bebé, vayan a los Estados Unidos y encuentren el secreto de su grandeza. Entonces él vino acá y se empezó a estudiar las cárceles, el sistema judicial, empezó a estudiar ¿cómo le dicen? La agricultor, la siembra, las cosechas, los sistemas de comida, las universidades, el gobierno, y él hizo un estudio que se llama América, la gran democracia. Y cuando él regresó después de hacer ese estudio, él dijo: la grandeza de los Estados Unidos es la casa de Dios. Allí es que el Estados Unidos toman sus fuerzas. Allí es donde se llenan de sabiduría que permite que ellos formen comunidades, ciudades que sean prósperas, porque ellos viven inclinado al temor de Dios. Y el día que los Estados Unidos deje de ser una nación espiritual de fe, dejará de ser grande. Ya se le va a acabar la luz, se le va a apagar la provisión. Y estamos viendo que Dios siempre enfrenta a las naciones con lo que está sucediendo afuera ahora mismo. Son sistemas de clima adversos, habrán terremotos y diluvios, y habrán fuegos, y habrán toda manera de cosas que traen a una nación a padecer y perder y entrar en quiebra. Pero cuando Dios se le agrada a un pueblo, Dios prospera a ese pueblo. Dios le da paz de las guerras, Dios le da sanidad de las plagas. El favor de Dios está en nuestras cosechas, en nuestro alimentar. Y tenemos que ver esa realidad. Salmo 33, 12, que dice que Él es bienaventurado la nación que decide que Dios sea su Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Ayer estaba diciendo el pastor R.T. Kendall, Israel fue una nación escogida por Dios. Él escogió a Israel, pero los Estados Unidos escogió a Dios. Ya eso es diferente. Ellos decidieron que Dios fuera parte de este experimento. Vamos a pedirle a los salmistas, al músico del grupo de alabanza que suba acá conmigo y vamos a celebrar la bondad del Señor, que existe un lugar como los Estados Unidos. Todos los fundamentos de este país tienen la palabra de Dios, tienen la búsqueda del favor de Dios, tienen el agradar a Dios. Dice: una nación bajo la sombra del Altísimo. Los 10 mandamientos estaban en las aulas de las escuelas. Era el formato del gobierno de la ciudad. Buscábamos ante todas cosas caminar bien con Dios que agradar a los hombres. Primera de Tesalonicenses 4 dice la Biblia que Dios es vengador de todos los que andan torcidos según el sexo. Cuando una nación es dada a la prostitución, a la inmoralidad sexual,
ahí viene un juicio, no de parte de una institución, la iglesia. Lo que me encanta de este versículo, estamos leyendo 1 de Tesalonicenses 4, en el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honra, no en pasión de concupiscencia, versículo 5, como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 6, que ninguno agrave ni engaña en nada a su hermano, porque Dios, el Señor, es vengador de todos esto, como ya os hemos dicho y testificado. Las personas dicen, yo me porto bien y no cometo adulterio para que mi esposo no me coja, para que mi primo, para que el pastor, para que el obispo, para que la iglesia no... Dios es vengador. Dios es que está observando y juzgando estos asuntos y el trato de Él no es favorable con los que son desleales en el lecho matrimonial. Hay sin número de situaciones donde una persona sabe, como nadie está mirando, voy a meter la mano. Y sabes que saca el pie porque Dios está mirando. Dios es vengador, lo dice bien claro allí, porque el Señor es vengador. Él hace venganza de todos estos asuntos. Vamos a ponernos de pie hoy y saber que lo que hemos tocado hoy como tema de celebrar nuestros 250 años de una nación que de verdad, yo le voy a decir algo, nosotros somos de Cuba y yo hubiese preferido criarme y gozar el pueblo, la tierra de mis padres. Yo creo que hay algo innato en la vida de una persona, disfrutar de donde tú eres. Y yo hubiese querido criarme y gozar y disfrutar y que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos corran esa tierra donde Dios nos puso. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no permitió que nosotros viviéramos allí? Y la respuesta que siempre sale es porque necesitábamos conocer a Jesús. El que Él nos trajo aquí a esta tierra no fue para hacernos millonarios, o tener barcos, o tener mansiones, o tener alcance profesional, o carreras, o estudios. Qué lindo que el Señor hizo algo en Cuba que motiva a que le hemos conocido. Y cuando tienes a Cristo viviendo en tu corazón, verdaderamente eres próspero. Verdaderamente hay paz y gozo. Y es importante que usted sepa por qué está en este país. Y quizás tú seas el nexos para llevar las buenas nuevas a tu país, a los tuyos. Amén. Para que ellos también conozcan a Cristo. Y en ese entonces no entendemos muchas cosas, pero confiamos que Dios está por encima de todas ellas. Y Él puede librar y Él puede hacer cambiar la historia en un momento. Pero es lindo también que nosotros consideremos estas cosas y podemos alinearnos a la sabiduría del Señor. Vamos a cantarle al Señor esta mañana. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde si a ti no te tuviera.
Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje en este día, por hablar a nuestras mentes, a nuestros corazones. Gracias, Señor, podemos darte en este día por vivir en esta nación donde fue formada, Señor, basada en ti, basada en tu palabra. Permite que nosotros podamos seguir en ese mismo camino, Padre Santo. Cada uno de nosotros, Señor, venimos de otra nación. Por eso te pedimos que podamos, Señor, seguir creciendo en ti. Que tal vez tú nos quieras utilizar a nosotros para llevar tu mensaje a nuestro propio pueblo, Padre. Eso es lo más importante en la vida. Te damos gracias por la salvación. Te damos gracias, Señor, porque te hemos podido conocer. Te damos gracias, Señor, porque solamente en ti hay bendición. Donde quiera que tú estás, hay bendición. Ese es el mensaje más importante. Eso es lo más importante en la vida, Señor. Hemos aprendido que los logros son cosas que nosotros deseamos y podrían ser bendiciones, pero si tú no estás, de nada vale, Señor. Gracias, Padre. Gracias por conocerte. Permite, Señor, que podamos darte gracias a ti por los 250 años de esta gran nación, de que tú, Señor, nos tienes aquí y que aquí nos hemos acercado y hemos crecido en ti. Nuestro matrimonio, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hogares, y que hemos sido bendecidos porque estamos cerca de ti, porque tú eres lo más importante, Señor. Permite que podamos seguir caminando en ese camino y que podamos, Señor, seguir llevándole ese mensaje a nuestros familiares, a nuestras amistades, a todo el que está alrededor de nosotros, porque, Señor, el tiempo sabemos que se acorta cada vez más. No queda mucho tiempo. Vemos la condición del mundo. Vemos que las cosas del final ya están comenzando a suceder, ya están sucediendo. Gracias, Señor. Gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros, que te tenemos a ti, Señor. Que tenemos esa esperanza, esa linda esperanza que tú le das a la humanidad. Gracias, Padre, por enviar tu Hijo a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en este día. Ahora pedimos que tú nos lleves a nuestros hogares, que este mensaje quede con nosotros, Señor, y que tal vez que nosotros podamos ser una luz a todos los que están alrededor de nosotros en esta semana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Que Dios me los bendiga. Les amamos. Estamos despedidos.